En la antigua ciudad de Chipre, en el año 300 a.C., residía un próspero comerciante llamado Zenón. Se encontraba en medio de un viaje comercial desde Fenicia al Pireo, cuando, de manera súbita e implacable, la tormenta hizo estragos en su barco, condenando su valiosa carga al abismo del mar Egeo, sumiéndolo en la más profunda de las miserias. Imagina, por un momento, que tú mismo fueras Zenón. ¿Cómo reaccionarías si el trabajo de toda tu vida se esfumara sin razón aparente? ¿Sentirías enojo, tristeza, o pensarías que la vida y el destino conspiraban en tu contra? La reacción típica ante una tragedia de tal magnitud sería, para la mayoría, de desesperación. Había sido profundamente influenciado por las enseñanzas de filósofos como Sócrates y había desarrollado una perspectiva única de la vida. Zenón creía que, aunque no pudiéramos controlar la mayoría de los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, teníamos un control absoluto sobre cómo respondíamos ante esas circunstancias. Su habilidad para mantenerse sereno en medio de la adversidad se convertiría en un distintivo de los estoicos. No se trataba de la ausencia de emociones, sino de la capacidad para controlarlas y utilizarlas de manera constructiva. El estoicismo no solo se convirtió en un enfoque personal para Zenón, sino también en una filosofía que compartió con otros. Eran individuos fuertes que no se dejaban llevar por arrebatos de ira, ansiedad o tristeza. En cambio, buscaban la sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia en todas las situaciones. La filosofía estoica no estaba reservada para un grupo selecto de intelectuales, se compartía abiertamente en la ciudad. Los estoicos creían que sus principios eran universales y que podían beneficiar a cualquier persona, sin importar su origen o posición social. Desde esclavos hasta emperadores, todos podían aprender y abrazar el estoicismo. Entre los seguidores más destacados del estoicismo se encontraban Epicteto, un antiguo esclavo que se convirtió en un respetado filósofo, Séneca, un influyente estadista y escritor, y Marco Aurelio, el emperador de Roma. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando toda forma de segregación y luchando contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que significa ciudadano del mundo. Esto reflejaba la unidad y la unión que los estoicos promovían. En una época en la que esta idea no era popular, permitieron que las mujeres aprendieran libremente sobre filosofía y se convirtieran ellas mismas en estoicas. Entonces, ¿por qué tanta gente adopta el estoicismo como forma de vida? En un mundo lleno de eventos inesperados, las emociones tienden a interponerse en el camino. En realidad, no nos entristece que nos ocurran cosas malas, sino que nos ocurran cosas inesperadas. La lluvia, por ejemplo, es beneficiosa, riega nuestras plantas, proporciona agua para el ganado y mantiene una temperatura fresca y húmeda. Sin embargo, cuando una repentina tormenta nos sorprende sin paraguas, generalmente no es una experiencia agradable. Entonces, ¿por qué no nos lamentamos cada vez que empieza a llover? Porque, aunque la situación no sea la deseada, entendemos que es normal que llueva, es algo inevitable y fuera de nuestro control. Sabemos que, así como llega, también pasará. El estoicismo nos enseña a aplicar una lógica similar a la vida. Debemos esperar que ocurran cosas desagradables, incluso las peores. Imagina el peor resultado posible y prepárate mentalmente para aceptarlo. Uno de los ejercicios más conocidos del estoicismo es el malestar voluntario, diseñado para aumentar los sentimientos de gratitud. Consiste en someterse a situaciones incómodas, como dormir en el suelo, ducharse con agua fría o comer una dieta limitada. Esto nos ayuda a comprender que, por difíciles que sean las circunstancias, podemos sobrevivir y, potencialmente, prosperar si nuestra mentalidad es la adecuada. Resistir estas situaciones incómodas nos prepara indirectamente para enfrentar futuras desgracias.